Newton nació casi 3 meses antes de tiempo y según su madre era tan pequeño que podría haber dormido dentro de una olla de 1 litro. Pero su fama no viene de haber sido un niño que construía máquinas usando como motor a su mascota, sino porque a los 22 años de edad, viendo caer una manzana, se preguntó: ¿qué es lo que atrae a la manzana hacia abajo? ¿Por qué no es atraída hacia los costados o hacia el sol? Y todos sabemos que no solamente descubrió cuál era la atracción que la manzana sentía por el suelo, sino que también explicó la atracción inevitable que sufren todos los planetas por seguir al Sol, y a esto lo llamó atracción gravitacional. Los Vedas, casi 2000 años antes, se habían preguntado lo mismo, creando el primer manual de astronomía, pero no completaron la explicación de por qué la manzana se siente atraída por el suelo, sino que se preguntaron: ¿qué es lo que atrae al ser humano en dirección a una manzana y crea el deseo de obtener ese objeto? ¿Por qué les pareció esto tan importante? Porque todos los seres humanos son atraídos por una fuerza invencible que nos empuja a perseguir la felicidad como si fuera el sol. Y porque también descubrieron 2 efectos negativos de esta atracción, a la que llamaremos deseo. Si este anhelo de felicidad se cumple, aparece el apego a la manzana, y cuando no se puede satisfacer el deseo, aparece el enojo. Veamos cómo Krishna le cuenta esto a Arjuna. Mientras se contempla lo que atrae a los sentidos, uno desarrolla apego a ellos. El apego conduce al deseo, y del deseo surge la ira. La ira lleva a anular el juicio, lo que resulta en confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, el intelecto se destruye, y cuando se destruye el intelecto, el pensamiento se hunde. Pero aquel que domina la mente y está libre de apego y aversión, incluso mientras utiliza los sentidos, alcanza la gracia de Dios. Aquí aparece la palabra prasada. El significado comúnmente aceptado, y tal vez demasiado simplificado, es bendiciones, o en otros casos se traduce como alimento espiritual, o también algo que infunde vida en una imagen. Y como resultado, la comida ofrecida recibe bendiciones que se trasladan a quien consume este alimento. Pero la receta de Krishna no es tan sencilla, pero aquel que domina la mente alcanza la gracia de Dios. Antes de llegar a dominar los pensamientos, hay que entender cómo funciona esta atracción inevitable, la búsqueda de la felicidad, que se transforma en apego si el deseo se cumple, o se va a convertir en enojo cuando el deseo se frustra. El ser humano, al igual que los animales e insectos, busca la felicidad. Cuando siente hambre, busca comida. Cuando siente peligro, busca refugio. Pero cuando esta conducta se repite, los pensamientos se confunden y surge un apego al éxito conseguido. Y entonces, cuando siente inseguridad, también busca comida. Y cuando siente frustración, busca comida. Así, la búsqueda de la felicidad gradualmente se convierte en deseos que buscan satisfacción mediante los sentidos. Algo para saborear, oír, tocar, oler o ver. Cuando la felicidad no se obtiene con ninguno de estos, entonces surge el enojo. Y por el contrario, cuando la felicidad se obtiene con cualquiera de ellos, surge la codicia. Los bajos deseos se destruyen únicamente mediante la atracción por lo elevado. Se llama bajos deseos cuando la búsqueda de la felicidad se realiza en el ambiente que nos rodea y mediante los 5 sentidos. Pero los Vedas enseñan que cuando el pensamiento se libera, se llega a conocer una forma de felicidad más allá del alcance de nuestra vista, de los oídos y de nuestro olfato. Un océano de felicidad a la que se llega mediante el pensamiento abstracto, como esta felicidad de entender una ley universal. Los Vedas dicen que este intelecto superior es como una bendición que puede parecer imposible, pero que está en nuestro destino de seres humanos. Devoción es el amor a lo supremo. Así como debido a la atracción la piedra que arrojamos vuelve a caer en la tierra, el deseo innato de buscar la felicidad suprema es volver al océano de gracia que otorga reconocer el alma en el mundo. Este destino es llamado Satchitananda, conocer la suprema felicidad del verdadero ser interior. Ahora bien, el ansia de felicidad es tan natural para el alma como lo es la sed para el cuerpo físico. Entonces, la solución es buscar la felicidad en la dirección correcta, es decir, en lo supremo. Si cada día reconocemos el pensamiento de que la felicidad está en el ser, desarrollaremos apego hacia el ser. Este apego divino no degradará a la mente como el apego material, más bien lo purificará. La divinidad es la pureza, y cuando apegamos nuestra mente a Él,
la mente también se vuelve pura. Esto trae grandes recompensas. Una vez que han saboreado las dulzuras de escuchar, reflexionar y meditar de modo repetido y estable, entonces la mente misma se convierte en el gurú que los conduce siempre hacia adelante. Es la mente la que ve a la divinidad en la imagen. Es la mente la que llena el cuarto de oración con la fragancia de la santidad. Por lo tanto, cada vez que el Señor Krishna nos pide que abandonemos el apego y el deseo, se refiere únicamente al apego y a los deseos materiales. El apego y el deseo espiritual no deben abandonarse, de hecho, son dignos de elogio. Deben ser cultivados y aumentados para la purificación de la mente. Cuanto mayor sea el ardiente deseo que desarrollemos por lo divino, más pura se volverá nuestra mente. Krishna insta repetidamente a Arjuna a unir su mente a lo supremo. En esta parte vamos a tratar el concepto del disfrutador, el beneficiario de la atracción. Como vimos en otro video, la abeja es atraída por la flor y disfruta del dulce néctar que la flor ofrece, pero la planta es quien disfruta de la visita de la abeja y le pone el polen en su espalda, y este polen será disfrutado por otra flor que la abeja visitará próximamente. Entonces podemos ver que hay un disfrutador que se limita al dulce alimento, pero existe un disfrutador mayor que disfruta de la creación de nuevas plantas. Y esto también podemos verlo en la atracción de la dulce y colorida manzana, cuya intención primaria no es atraernos, sino expandir la creación de árboles de manzanas. Esto es lo que sucede durante este acto del que habla Krishna, pero aquel que controla la mente y está libre de apego y aversión, incluso mientras utiliza los sentidos, alcanza la gracia de Dios. Así que el Prasadam habla de seguir la atracción hacia la felicidad mediante ciertas formas de adoración dictadas por la devoción. Y en este caso hablamos de preparar un alimento según indicaciones escritas en los Vedas que harán que nosotros seamos partícipes de un acto superior al del alimento físico. Se comienza preparando esta ofrenda mientras se canta un mantra con el nombre de la entidad a la que vamos a alimentar, o mejor dicho, para aquel que la va a disfrutar. La comida ofrecida al Supremo se llama Naivedya. Luego, esta misma comida, una vez disfrutada por el Señor, se considera santificada o bendecida y recién allí toma el nombre de Prasada. La idea es que el Señor es un ser poderoso que ha creado el mundo y no tiene forma, pero le estamos pidiendo que descienda a nuestro nivel y disfrute nuestra ofrenda. Como si tuviera boca, le ofrecemos alimento, también una canción para sus oídos, o bellas flores y perfumes para los otros sentidos. Pero hay una condición ineludible: toda ofrenda debe ser pura, así que durante la preparación el alimento no puede ser probado. Probar el sabor de la comida antes que aquel que lo va a disfrutar se considera una impureza. Debemos ser rigurosos y firmes en que esta ofrenda la preparamos concentrados solamente en el destinatario y no en el gusto de mi cuerpo. Se debe evitar toda suciedad y lavar la ofrenda mediante muestras de reverencia y respeto, también recitando mantras o cantando el Om para que nuestros pensamientos no contaminen el servicio. Y finalmente, después de que el Creador lo haya aceptado y cuando Él le haya puesto el último condimento y lo haya disfrutado, se transforma en prasadam, y esto depende únicamente del grado de pureza de la devoción. Cuando Rama y su hermano Lakshmana llegaron al ashram donde Savari los estaba esperando, la anciana trajo un plato de frutas y todas estaban mordidas. Lakshmana hizo un escándalo, pero Rama aceptó la ofrenda porque el nivel de pureza de Savari era tal que desde la muerte de su maestro, ella había esperado durante años la anunciada visita de Rama y cada día había recogido las frutas del bosque, probando cada una de ellas para asegurarse que no fueran ni demasiado amargas ni demasiado dulces. Krishna afirma: aquellos que fijan su mente en mí con devoción pura se elevan por encima de las tres modalidades de la naturaleza material y alcanzan el nivel del Brahman supremo. Y en la mente surge esta pregunta: ¿querer preparar una ofrenda perfecta no es acaso un deseo? ¿Y este anhelo acaso no podría llegar también a convertirse en una frustración, provocando enojo? O como vimos, llegar a fomentar el egoísmo y la codicia en nosotros. Los Vedas nos enseñan que solamente cuando el anhelo se dirige a aquellos objetos al alcance de los sentidos es que surge enojo, codicia o el orgullo de lograr el éxito. Por el contrario, el anhelo de satisfacer a una entidad abstracta nos lleva a sacrificar nuestros antojos y nuestro orgullo. Ya no pensamos más en el sabor de nuestra comida preferida y estamos dispuestos a aceptar el plato bendecido por encima de nuestros gustos personales. Entonces, ¿el deseo no cumplido no logra convertirse en enojo?
Cuando sentimos que nuestra ofrenda no es totalmente pura, la insatisfacción aparece, pero este enojo espiritual sirve para rechazar las ataduras de la mente y hacernos más puros, porque ahora puedo reconocer el polvo que no me deja ver y quitarlo. Y esto se logra cuando se conoce la codicia espiritual, que es el querer más pureza y perfección en mis actos. Y así entiendo que la codicia y el enojo espiritual son mis amigos. Finalmente, el ego simplemente se convierte en mi amigo y deja de ser una entidad separada, y su egoísmo desaparece. El orgullo también se transforma en algo que aumenta la fe, y es un orgullo que nunca va a desaparecer, el orgullo de ser el sirviente del Señor. El mismo orgullo que reside en el Señor es el mismo orgullo que se siente al estar a su servicio. Krishna dice, los sentidos son tan obstinados que cuando ayunas ellos se vuelven débiles. Cuando vuelves a comer, las sensaciones invaden tu cabeza nuevamente, pero cuando logras que tu mente experimente la comida altísima del Señor, tus sentidos abandonan sus deseos limitados y desean solamente la pureza. El efecto de la comida consagrada durante la misa cristiana tiene un efecto similar y sigue las mismas reglas, aunque con un ritual diferente. En las iglesias primero se lee en la Biblia la enseñanza, luego se realiza la ofrenda del pan y el vino en el altar, y mediante el rito de la consagración el alimento se transforma en la Sagrada Comunión para finalizar con la frase Ite missa est, la frase de despedida donde se implica que quienes han comido este alimento han aceptado la misión y son enviados al mundo para servir a Cristo. Otras fórmulas de despedida alternativa dicen: vayan y anuncien el Evangelio del Señor, y la comunidad responde: demos gracias a Dios, en referencia a la transformación producida por la comunión y la enseñanza leída. Entonces, ¿puede la comida convertida en prasada transformar nuestro pensamiento? Los maestros nos dicen que sí, pero esto no sucede mágicamente, sino como fruto del trabajo espiritual. La gracia o bendición no considera cuán rico o cuán erudito eres. Solo llegará mediante la sinceridad y la pureza de tu mente y corazón, y de cuán sincero y genuino es tu amor. Valmiki no era un hombre de alta cuna. Prahalada era un muchacho de 5 años. Sabari era una mujer de una tribu de analfabetos casi salvajes. Pero todos ellos habían ganado la gracia de Dios en abundancia a causa de su devoción, amor y entrega incondicionales. Sigan el ejemplo de Sabari, quien siempre pensó en Rama y su felicidad, y dedicó todos sus pensamientos, palabras y obras solo a él. La vida debe convertirse en una continua meditación. Tus comidas y bebidas deben ser ofrecidas a Dios como Naivedya o ofrenda sagrada. Practiquen con sus manos lo que han escuchado aquí a través de sus oídos y hagan que el futuro sea brillante y próspero. ¿Esta comida bendecida puede transformar nuestro pensamiento? ¿O será que en el acto de conseguir la ofrenda perfecta ya nos hemos transformado? Prasada es en sí una transformación de nuestro pensamiento. Es anhelar la felicidad de satisfacer los gustos de una entidad abstracta. Y este es un puro anhelo que se convierte en el deseo de más pureza, el ansia de un amor más extenso, más intenso y más profundo que el de nuestro cuerpo. Es la esperanza de unirnos al océano de felicidad, el alma o la conciencia suprema. Este deseo espiritual se convierte en codicia espiritual, y esta codicia espiritual nos lleva a no querer más de lo mismo, sino a querer la totalidad, y así llegar a atrapar el conocimiento supremo, que la totalidad somos nosotros. Tattvamasi, aquello eres tú.